Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Qué gozo poder estar hoy martes 11 de abril de este año 2023. Nuevamente aquí, mire, preparados para compartir el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Amén. Invite a los suyos, invite a su esposo, su esposa, invite a sus hijos y también comparta el link. ¿Qué le parece? Envíelo por Facebook o por YouTube para que más personas puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Así que preparémonos. Hoy es martes de estudio bíblico, que le llamamos a esta serie La Piedra del Ángulo. Amén. Y hoy tenemos, mire, un estudio precioso que es el número 4, que le hemos llamado Dios Hijo e Hijo de Hombre. Amén. Así que vamos a prepararnos, tenga su Biblia, una libreta. Mire, hoy vamos a usar el pizarrón, ¿verdad? Ya me di a la tarea de adelantarme para anotar algunas cosas que usted también va a poder anotar. Amén. Recuerde que le va a poder poner en pausa para estarlo copiando. Amén. Así que bueno, vamos a prepararnos. Esta serie de estudios bíblicos, recuerden, no solamente son para aquellos que comienzan en el Evangelio, incluso para aquellos que están al frente de un grupo de estudio bíblico en casa, una célula de estudio, o bien de algún grupo o alguna congregación que va iniciando, que van arrancando un discipulado. No solamente es para ellos, para aquellos que comienzan en la fe, sino prácticamente es para todos nosotros los cristianos, para todos nosotros, ¿verdad?, que amamos a Dios, que anhelamos aprender de su palabra. Estos principios son muy, pero muy importantes, porque mire, luego no sabemos qué responderle a la gente. Nos preguntan, a ver, dime por qué Jesús es Dios, o qué significa el término hijo de hombre, ¿verdad? Y estamos nosotros ahí, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Le voy a preguntar al pastor. Bueno, esta serie de estudios, en el que ya vamos en el estudio número 4, son muy importantes. Así que si usted no ha visto los anteriores, yo le pido que los vea, vaya poniéndose al corriente. Aquí en la descripción en YouTube, por ejemplo, están los links de los 3 anteriores. ¿Para qué? Para que sea más fácil el que los ubique y los pueda ver. Amén. Así que pues vamos a prepararnos. Amén. Es el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor y pedirle a Él que nos guíe en el conocimiento de su palabra hacia toda la verdad a través de su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Si puede ponerse de pie, vamos a hacerlo. Yo estoy de pie. Si usted puede, también hágalo. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y orar. Señor, gracias te damos hoy en esta noche, Señor, por este estudio precioso de tu palabra. Bendice a mis hermanos en todo lugar, en todo país, todo continente, a la iglesia local, a todos los hermanos, incluso aquí en la República Mexicana, en todos los estados, Señor. Bendícelos a todos los que nos ven, Señor, por medio de una cámara, por medio, Señor, de su dispositivo móvil, una pantalla, Señor, o de un altavoz. Padre, bendice a todos mis hermanos y hermanas y que por medio de tu Espíritu Santo, hoy, en este día, nuevamente seamos edificados. Te damos a ti las gracias por este tiempo, Señor, mismo que dejamos en tus manos. Guíanos, bendito Padre Celestial, guíanos en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Bien, hermano, pues hoy vamos a estar viendo también diferentes citas. No se pierda el tema anterior. Podríamos decir, el estudio 4 es continuación, por así decirlo, del estudio 3. En el estudio 3 hablamos de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, así se llamó el estudio. En ese estudio de la semana pasada comprobamos, escuche, comprobamos por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y que todas las profecías en relación al Cristo o en relación al Mesías se cumplen en Jesús. Mire, esto que le estoy diciendo es muy importante, por el hecho de que usted recuerda en el libro de los Hechos, precisamente, donde el apóstol Pablo de esa manera predicaba. Es decir, encontramos pasajes en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, que cuando Pablo comienza a predicar, él comprobaba por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Mesías. Bueno, el tema de la semana pasada es precisamente eso.
¿Se da cuenta de la importancia? A veces decimos, híjole, ¿cómo le hacía Pablo? Fíjese bien, para penetrar el pensamiento judío, el pensamiento griego, todo el pensamiento gentil que era tan vasto, tan amplio, tan lleno de tradiciones, de conocimiento, de argumentos, de filosofías, de tantas y tantas cosas que, mire, se oponían al cristianismo. ¿Cómo le hacía Pablo para demostrar con las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías? Bueno, ve al tema 3, que es el anterior a este, y allí usted va a encontrar más de 30 profecías, para ser exacto, 33 profecías del Mesías que se cumplen en Jesús. En eso consistió la predicación del Nuevo Testamento, incluso la de Pedro, ahí en los capítulos primeros, en el día del Pentecostés. En eso consistió también, en demostrarle a los judíos que aquel a quien habían crucificado era el Cristo. Es decir, lo que la Escritura decía en relación al Mesías se cumple en Jesús. Por lo tanto, no solamente Pablo, sino también Pedro y todos los autores del Nuevo Testamento, esa era la predicación, demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿se da cuenta de la importancia de estos estudios bíblicos que estamos llevando a cabo? Hoy en día hay muchas sectas, hay muchas filosofías, muchas religiones que no ven a Jesús como el Cristo, no lo ven como el Hijo de Dios. Y estos temas son importantes y el de hoy, sin duda, no es la excepción. También es igual de importante. Así que tenga su Biblia a la mano, tenga una libreta, su pluma, su lápiz, porque vamos a estar viendo muchos pasajes bíblicos de los cuales nos vamos a dar cuenta que con ellos podemos establecer una clara, amplia y vasta defensa del Evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demostrando que Él es Dios, que Él es el Hijo del Hombre. Amén. Así que hoy tenemos un estudio precioso del cual yo le invito a que lo comencemos. Amén. Vamos, ¿verdad? Le quiero invitar, mire, me voy a mover un poquito así para este lado, para que usted pueda ver lo que tengo aquí en el pizarrón, ¿verdad? Fíjese que le apagué aquí a la luz principal, bueno, no a la luz principal, aquí a la que tengo de frente, para que no brillara, ¿verdad?, el pizarrón. Pero bueno, yo espero que usted lo alcance a ver muy bien, desde arriba hasta la parte de abajo, las citas bíblicas. El tema ya lo mencionamos, es Dios Hijo e Hijo de Hombre. El primer punto que vamos a demostrar, que vamos a comprobar, es el hecho, hermanos, de que Jesús es Dios. Este punto es muy importante porque, como lo dije en la semana pasada, muchos ven a Jesús nada más como un filósofo, los ven como un gran pensador, lo ven a Jesús incluso como un iluminado, alguien sabio, ¿sí?, un profeta, pero no le atribuyen, fíjense bien, los rasgos o aquellas características o atributos, valga la redundancia, de ser Dios. Pero hoy vamos a comprobar que la misma Escritura, la misma palabra de Dios nos habla de que Él es Dios. En otras palabras, que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, es decir, cuando el Cristo encarna en la persona de Jesús y viene a este mundo, ¿verdad? Bueno, Él era Dios mismo encarnado, Dios mismo hecho hombre. Esto que le estoy diciendo choca, fíjese bien, choca con muchas sectas, choca con el pensamiento de muchos creyentes, incluso que han abandonado la fe, que han desertado la fe y han seguido muchas filosofías de este mundo, sectas, religiones, dogmas, doctrinas de hombres que no ven a Jesús como el Hijo de Dios, no ven a Jesús como Dios mismo, para ser más precisos. Piensan, ¿verdad?, de mil maneras acerca de Jesús, pero que jamás Él fue Dios. Bueno, hoy vamos a comprobar lo contrario. Entonces, tome nota, tenga su Biblia, tenga su libreta. Mire, yo le insisto mucho en eso porque son estudios bíblicos y vale mucho la pena que usted tome sus anotaciones, haga sus apuntes. Y claro, si usted quiere que yo le pase todo esto, yo lo tengo ya en formato de PDF. Mire, aquí lo tengo ya en mi tablet, ¿verdad? El estudio número 4, Dios Hijo e Hijo de Hombre. No sé si lo alcance a ver, a lo mejor no, pero yo se lo puedo pasar, yo se lo puedo mandar en formato digital.
nada más hágamelo saber, mándeme un correo o un WhatsApp y yo se lo mando. También usted puede tomar notas de aquí y asimismo usted irlo compartiendo con sus grupos de discipulado o de estudio bíblico. Amén. Gloria al Señor. Bien, fíjese bien, el primer punto que vamos a ver es el inciso A, en donde menciono que aún antes de la creación, o sea, ya existía. ¿Sí? Vamos a ver algunos pasajes. Mire, por ejemplo, vamos al de Proverbios, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Sí, este precioso libro, ¿verdad?, que está después del de Salmos, en el capítulo número 8, Proverbios capítulo número 8, y vamos a leer rápidamente del versículo 22 al 31, amén. Proverbios 8 del 22 al 31 dice así: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Mire, este pasaje nos habla de la sabiduría, ¿sí? Pero este pasaje es un tipo que hace alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje nos habla precisamente, si usted lo fue siguiendo conmigo, nos habla de cómo si la sabiduría, ¿verdad?, estuvo presente cuando el Creador, cuando el Padre estaba formando todas las cosas. Sin embargo, recuerde lo que ya le mencioné. Este pasaje es un tipo de la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien existía, fíjese bien, antes de que todo fuera creado. Entonces vea cómo el Cristo, cómo el Hijo de Dios, ¿verdad?, en la persona del Hijo, ya existía desde antes de la creación y estuvo con el Padre en todo momento en el que éste llevó a cabo precisamente la creación. Amén. Ahora mire, acompáñame a un pasaje del Nuevo Testamento que está en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo número 1, ¿verdad?, y versículos del 1 al 2. Allí lo tiene usted anotado. Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? Ya recuerda de qué nos habla este capítulo, ¿verdad? Vamos a leer los versículos 1 y 2 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Sabemos quién es el Verbo. El Verbo es el Cristo. Y claramente desde el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo. O sea, antes de las cosas, desde el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios, dice. Es decir, Cristo ya habitaba con el Padre, ¿sí? Y el Verbo era Dios. Es decir, el Cristo es Dios mismo. Amén. Ahora acompáñeme a Primera de Juan. Vamos un poco más adelante, ¿verdad?, allí a la carta de Primera de Juan, en el capítulo número 5 y versículo número 7, leemos así. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Fíjese bien, cómo dice el apóstol Juan, no solamente en su evangelio, sino también aquí en la primera carta que le escribe a la Iglesia Universal, diciendo que el Padre, el Verbo y el Espíritu son uno. Los tres son uno. Esto nos habla de la Trinidad de Dios. Amén. Pero lo importante de aquí es entender, fíjese bien, no solamente como ya lo vimos en los otros pasajes, que Jesús ya existía desde antes de la creación, sino que Dios, que Jesús mismo, que el Cristo mismo es Dios, al igual que el Padre y al igual que el Hijo.
Ese es un punto que vamos a estudiar en la siguiente enseñanza cuando hablemos de la Trinidad de Dios, así que no se lo puede perder. Amén. El siguiente estudio, que sería el 5, es el que vamos a ver de la Trinidad, así que no se lo pierda. Amén. Entonces, dése cuenta cómo Jesús es Dios, porque antes de que todas las cosas fueran creadas, Él ya existía y Él habitaba con el Padre. Amén. En el segundo punto, mencionamos que existía el Verbo desde la eternidad. ¿Sí? ¿Quién es el Verbo? Jesús, el Cristo. Amén. Vamos a Colosenses, ¿verdad? Ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 2, capítulo 1, Colosenses capítulo número 1 y al versículo número 17. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, dése cuenta, existía el Verbo desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Él es antes de todas las cosas, ¿verdad? Vamos a leer Hebreos 13:8, ¿sí? Ahí adelantito, ¿verdad? En el libro a los Hebreos, pero ahora en el capítulo número 13 y versículo número 8, donde nos dice así: Jesucristo es el mismo, como dice, ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Léalo nuevamente, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? ¿Quién tiene esa cualidad de ser eterno sino el Verbo que habita con el Padre, que es Dios mismo y que existe desde antes de la creación? Solamente Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos a ir avanzando. Amén. Acompáñame ahora, fíjese bien a las citas que tengo aquí de Juan 1 y de Colosenses 1 para explicar el punto de que por Él fueron creadas todas las cosas. Amén. Por Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, ¿por causa de quién? Por causa de Jesús. Amén. Ahora, vamos a Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículos del 1 al 4. Es donde leíamos también hace un momento lo siguiente, pero ahora vamos a leer hasta el 4. Dice, desde el 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3 dice: todas las cosas, fíjese qué clarito dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más específicamente el verso 3 nos dice este punto que estamos explicando, ¿verdad? Que por Él fueron creadas todas las cosas. Es decir, la inspiración del Padre, escuche esto, fue el Hijo. ¿Sí escuchó lo que dije? La inspiración del Padre para llevar a cabo toda la creación se basó en el Hijo de Dios, en Jesús. ¿Qué le parece eso? ¿No es precioso? Ahora vamos a leer Colosenses 1, del 15 al 17. Dice así en el 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es preciosa la palabra de Dios. Dese cuenta cómo Dios Padre llevó a cabo la creación por causa de Dios Hijo. La inspiración de Dios Padre se basó en Dios Hijo, quien es Jesucristo. Y todas las cosas por Él fueron creadas. Precioso, ¿verdad? Inciso D: por causa de Él todas las cosas subsisten, ¿verdad? Claramente también aquí en Colosenses 1:17, ¿verdad? Al final dice: y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, es el Hijo quien sustenta todas las cosas de la creación. ¿No le parece eso precioso? Él es el dador de vida, Él es el motivo de la vida. En Cristo Jesús
Todas las cosas que usted ve en el universo, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que ve en el planeta Tierra, todo por Él y todo en Él subsiste. ¿Sabe? El otro día platicando con mis hijos, ¿verdad? Nos dábamos cuenta de la inmensidad del universo, las galaxias, los millones de galaxias que hay y los millones de estrellas que hay en cada galaxia. Y decíamos, ¿cómo es tan grande Dios? Escuche eso. Decíamos, ¿verdad? ¿Cómo es tan grande Dios que todo lo pone en orden? Aún el sistema solar en el que nosotros vivimos, en el que nosotros pertenecemos, ¿cómo es que el Sol tiene una distancia, fíjese bien, perfecta, una distancia considerable, ¿sí? Con base a la que impide que sus rayos consuman, por ejemplo, la Tierra? ¿Quién diseñó eso? ¿Quién le dio el movimiento de rotación, de traslación a la Tierra? ¿Quién sustenta los planetas? ¿Quién los colocó en ese lugar? ¿Quién permite el desarrollo de todas las cosas en la vida? El Padre a través del Hijo. Porque todo lo que el Padre creó, lo creó por el Hijo. Lo creó para el Hijo. Y es el Hijo quien hace, quien por medio de Él, todas las cosas subsisten. Amén. Es precioso eso, pero mire, vamos a buscar estos pasajes en el libro a los Hebreos. Vamos nuevamente, ¿verdad? Al libro a los Hebreos en el capítulo número 1, ¿sí? Y versículos 2 y 3, donde dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Hermano, es precioso. Jesús es Dios. Jesús es la imagen misma de su sustancia, como dice aquí, y sobre todo, por causa de Él fueron creadas todas las cosas y por causa de Él todo se sustenta, todo tiene vida, todo tiene orden. Es precioso. Amén. Vamos a continuar, fíjese bien, en el 2:10, ¿verdad? Ahí adelantito. Leemos lo siguiente, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Note cómo nuevamente el autor a los Hebreos dice, por causa de Él son todas las cosas y por causa de Él todas las cosas subsisten. Amén. En Colosenses, ahora en el 5, versículo 9, leemos lo siguiente. En Colosenses ya lo vimos, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Qué le parece? O sea, Él vino a ser autor de eterna salvación. Aún de la salvación que nosotros tenemos, escuche esto, Él es el autor. Ese acceso a la vida eterna es por causa del Hijo. Todo existe por Él, todo es para Él. Desde los principios, desde el principio de la creación, desde antes que las cosas fueran creadas y hasta la eternidad, hasta la plenitud con Él. Amén. Vamos a avanzar, fíjese bien, inciso E, Cristo encarnado es Dios sobre todas las cosas. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, amén, en el capítulo número 3 y versículo número 5, donde leemos esto, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice, hablo como hombre. En este punto, fíjese bien, estamos señalando que Cristo encarnado es Dios sobre todas las cosas. Es decir, al Padre le plació enviar al Hijo a este mundo. Pero ¿cómo lo envió a este mundo? Lo envió en semejanza
de hombre, en semejanza de siervo, naciendo en este mundo, es decir, encarnando en este mundo. Y es por ello que leemos aquí en el versículo 5 de Romanos capítulo número 3, fíjese bien lo siguiente, lo voy a volver a repetir, dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Dice: hablo como hombre. En este pasaje, fíjese bien, mencionamos que la justicia de Dios es Jesucristo, porque en Él fueron llevados todos los pecados de nuestras vidas, de toda la humanidad, para que pudiéramos precisamente ser justificados por el Hijo. Entonces, ahora el Padre, cuando ve a la humanidad, cuando ve a aquellos que hemos recibido el sacrificio de su Hijo, ya no nos mira, fíjese bien, como enemigos por causa del pecado, sino que ahora nos ve con agrado, nos ha aceptado, nos ha adoptado como hijos suyos, pero a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Por eso, la justicia de Dios, escuche esto, es el Cristo, quien encarnó y quien llevó en sí mismo los pecados de todos nosotros. Por eso, hermanos, Cristo encarnado es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Ahora, Emmanuel, ¿usted recuerda el nombre de Emmanuel? ¿Qué significa? Significa Dios con nosotros, ¿sí? Es decir, ¿quién es Emmanuel? ¿En qué persona el nombre de Emmanuel se hace patente? ¿En qué persona? Nada más y nada menos que en la persona de nuestro Señor Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo número 1. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo número 1 y versículo número 23. ¿Ya lo tiene? Vamos a darle lectura. Dice así en el capítulo 1, verso 23 lo siguiente: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo puede habitar Dios con nosotros si no es a través del Cristo encarnado? ¿Me estoy explicando? Dios no podría, fíjese bien, habitar con nosotros de no ser que pusiera su tabernáculo entre nosotros. Y sabe, ese tabernáculo, quien posteriormente Pablo lo explica, quien también hace alusión el autor a los Hebreos y otras de las cartas del Nuevo Testamento, es nada más y nada menos que Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo era la imagen del Dios, fíjese bien, invisible. Era como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en donde descendía, en donde habitaba la presencia de Dios, en donde la gente podía voltear y podía ver la presencia de Dios entre ellos. Bueno, Cristo Jesús era exactamente lo mismo. Cuando Él encarna, cuando Él es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, las personas que le pudieron ver la presencia de Dios habitando entre ellos. ¿Qué le parece eso? O sea, pudieron ver a Dios mismo en la persona de Jesús habitando entre ellos. ¿No le parece eso tremendo y sorprendente? Qué precioso. ¿A usted le hubiera gustado haber vivido en esa época, en ese tiempo? ¿Sí? Obviamente en esa región, en esos lugares, para haber conocido, para haber visto a Jesús. Creo, hermano, que es el máximo anhelo de cualquier cristiano. ¿Sí? Por eso Juan el Bautista es considerado el más grande de todos los profetas, porque de todos los profetas desde los antiguos tiempos, solamente a él se le concedió ver con sus propios ojos al Cristo de Dios, en la persona de Jesús. Por eso mismo Jesús dijo acerca de él que no hay profeta mayor que él, no hay otro que sea tan grande como de los nacidos de mujer como Juan el Bautista. Pero aún Cristo dijo que el más humilde, que el más pequeño en el reino de Dios, dice, es mayor que él, ¿verdad? Entonces, hermano, qué hermoso es, fíjese bien, poder entender con todo lo que vamos viendo hasta aquí,
El hecho de que Jesús no fue un pensador, no fue un iluminado, no fue un profeta, no fue un hombre elocuente o lleno de amor que vino a ayudar a las personas, no, sino que Jesús es Dios. Amén. Dios con nosotros, el Cristo encarnado, y quienes le vieron a Él pudieron ser testigos de Dios, la imagen de Dios, de ese Dios invisible, lo pudieron ver en la persona de Jesús. Ya no Dios en un tabernáculo hecho con carpas, con tiendas, sino que el tabernáculo de Dios habitó entre nosotros, quien es Jesucristo. Y ahora, ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios sigue habitando en nosotros. Y ahora Él hace de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, su tabernáculo, es decir, su habitación. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios 3 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. En el Antiguo Testamento fue el tabernáculo, ¿sí?, de Dios, o el templo. En la persona de Jesús, Él mismo fue el tabernáculo de Dios. Y ahora, en la era del Nuevo Testamento, nuestras vidas, fíjense bien, son el tabernáculo de Dios, son el templo de Dios, porque en Él habita la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿No le parece precioso eso? Qué contraste, ¿verdad? Actualmente la nación de Israel, fíjese, ya tiene todo preparado para llevar a cabo la construcción del templo de Dios por tercera vez, ¿sí? Y en este templo, pues, llevar a cabo el rito conforme a la ley de Moisés, ¿sí?, para que la presencia de Dios habite en ese lugar, siendo que, por causa de la obra de Cristo, ahora la presencia de Dios ya no habita en lugares hechos con manos de hombres, sino que ahora su presencia habita en nuestros corazones, habita en nuestras vidas por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Vea qué contraste, vea cómo la nación de Israel sigue todavía cegada, queriendo llevar a cabo todavía este tipo de cosas para poder habitar con la presencia de Dios. Cuando ya podemos hacer esto por medio de Jesucristo, por medio de reconocerlo a Él como el Hijo de Dios y tener a su Espíritu con nosotros. Es un contraste tremendo, ¿verdad? Vamos a continuar, inciso G. Él mismo se declaró Dios, o sea, Jesús mismo dijo de sí ser Dios. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 5 y versículo número 18. ¿Sí me va siguiendo? Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 18. ¿Qué nos dice? A ver, váyalo leyendo. Dice así la palabra de Dios. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué querían los judíos matar a Jesús? Porque Él decía ser Dios, porque Él decía que su Padre era Dios mismo. Entonces, para los judíos, lo que Jesús hacía era quebrantar el día de reposo, porque sanaba, porque liberaba, ¿sí? Porque llevaba a cabo la obra de amor, de bondad de Dios para las personas. Pero también lo querían matar porque Jesús se hacía igual a Dios. Él mismo decía ser Dios. Y aparte decía que su Padre era Dios mismo, ¿sí? Qué tremendo, ¿verdad? Por eso lo odiaban y por eso lo querían matar. Ahí mismo en Juan, pero ahora en el capítulo 10, verso 33, ¿qué es lo que leemos? Fíjese bien, dice así la palabra del Señor. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sí? Qué elocuencia, ¿verdad?, de los judíos, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a Jesús? Le respondieron los judíos, fíjese, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Para ellos era blasfemia que Jesús dijera ser igual a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué era una blasfemia para ellos? ¿Por qué?
¿O por qué sigue siendo una blasfemia para ellos hasta el día de hoy? ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso, es el único ser supremo, cuya autoridad es inigualable, cuyo poder es incomparable y que solamente le corresponde a Él. Él no fue creado por nadie, Él es fuente de creación, fuente de vida, ¿sí? Y en la religión judía, lo que es el judaísmo, hermanos, y aparte en los mandamientos que conocemos, fíjese bien, de la palabra de Dios, bueno, pues se nos menciona acerca de Dios como ese ser único, ¿sí? Entonces, por ello, los judíos consideran una blasfemia o un blasfemo a aquella persona que se hace semejante a Dios o que dice ser Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios solamente es uno. Solamente es uno, y ese uno habla de unidad. Solamente Dios, el yo soy, solamente el Todopoderoso, el Padre, el Eterno, tiene esa cualidad de ser único. Nadie es como Él. Por lo tanto, la idea o el argumento o las palabras de Jesús cuando Él decía ser Dios eran completamente reprobadas por el pueblo judío, ¿sí? Entonces dése cuenta cómo no se percataron de lo que todo lo que era la ley y los profetas, todo lo contenido en las escrituras. El pueblo judío no se dio cuenta que todo se estaba cumpliendo en la persona de Jesús. No lo pueden aceptar, no lo aceptaron en ese momento y no lo aceptan ahora. ¿Por qué? Porque ellos sí esperan al Mesías, sí esperan al Cristo, pero no encarnado. No en semejanza de siervo como vino Cristo la primera vez. Ellos lo esperan en forma de rey, en forma de conquistador, en forma de un héroe, de un libertador, de un hombre, ¿verdad? Eminente, de un hombre poderoso, de un hombre cuya capacidad de fuerza militar vaya a someter a todas las naciones del mundo para restaurar a la nación de Israel y ponerla en la cúspide de todas las sociedades del mundo. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido de Dios. Ahora, eso es lo que Cristo va a hacer, pero ya en su segunda venida. Los judíos no creen en la primera venida. De hecho, ellos no aceptan el término de la primera venida. ¿Por qué? Porque para ellos todavía el Mesías no ha venido. Ya vino, fue Jesús, el Cristo encarnado en Jesús. Pero ellos no lo aceptaron porque no lo vieron como ellos querían verlo. Como que una persona que nació en un pesebre, en una forma humilde, como que encarnado, como que en un hombre en semejanza de debilidad, sujeto a pasiones. Ellos no aceptan que Jesús haya sido el Mesías por causa de todo eso. Y es por ello que los judíos esperan la venida del Mesías, no la segunda, sino nada más la venida como si fuera esta la primera. Pero para nosotros, los que ya hemos creído, pues nosotros estamos esperando al Cristo, pero ya no en su primera venida. Él ya vino y hemos creído que Él tomó nuestro lugar, que nos dio vida a través de su sacrificio y nos ha dado de su espíritu, y que Él ahora está a la diestra en la majestad en las alturas con el Padre, de donde Él pronto regresará para su segunda venida. Eso es lo que nosotros ahora creemos. Los judíos todavía no. Ellos lo esperan por primera vez. Ahora, no todos, hay judíos que sí han creído, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a continuar, fíjese bien. Vamos avanzando al inciso H. Es omnisciente, ¿sí? La palabra omnisciente significa esto, que todo lo sabe, que todo lo ve, ¿sí? Vamos a buscar Marcos capítulo 2 y versículo número 8. Amén. Yo espero que al tener aquí las citas ya anotadas, pues usted se pueda, ¿verdad? Adelantar un poquito para estarlas buscando. Y si no, mire, aquí las voy a ir leyendo. Marcos 2:8 dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Este pasaje de Marcos nos muestra un ejemplo de la capacidad que tenía Jesús de saberlo todo, de verlo todo, aún lo que había en las intenciones del corazón de las personas, aún los pensamientos en la mente de las personas. Jesús
todo lo ve. Ahora, todo lo sabe. Ahora, esos atributos, el atributo de ser omnisciente, ¿sabe también quién lo tiene? Dios. Por lo tanto, si Jesús es omnisciente como Dios, entonces Jesús también es Dios. Amén. Ahora, es omnipresente, ¿sí? No vamos a buscar los demás pasajes que están aquí, porque también son ejemplos. Mire, si acaso vamos a ver este de Isaías en el Antiguo Testamento, antes de pasar al de omnipresente. Vamos todavía al anterior, aquí en Isaías 40. Vamos al Antiguo Testamento, ¿qué le parece? En Isaías capítulo 40, versículos 12 y 14, nos muestra también, fíjese bien, lo que precisamente les estamos compartiendo, lo que les estoy explicando. Dice así del 12 al 14, Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Es decir, Isaías, ¿verdad?, está hablando de que Dios todo lo sabe, todo lo ve. De que nadie le ha aconsejado a él, nadie lo ha enseñado a él, nadie ha hecho, fíjese bien, las cosas como Dios las ha hecho. Porque Él todo lo sabe, porque Él todo lo ve, porque Él es omnisciente. Amén. Así era Jesús. Entonces se lo vuelvo a decir. Si Jesús es omnisciente, como Dios lo es también, entonces Jesús es Dios. Amén. Ahora sí, vamos a ver que es omnipresente. Omnipresente significa que Él está presente en todas partes. Él está en todo lugar, ¿sí? Vamos a Mateo, capítulo 18, versículo número 20, donde la palabra nos dice así: porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo puede estar Jesús? ¿Sí? Donde 2 o 3 están congregados aquí, allá, más allá, en otro lugar, en otro país, en otro continente, ¿sí? En cientos, en miles, en millones de lugares a la vez, donde la iglesia se reúne, donde la iglesia se congrega. ¿Cómo puede Dios, cómo puede Jesús estar ahí en medio de ellos? Solamente teniendo el mismo atributo de Dios Padre, de la omnipresencia. Si Dios Padre es omnipresente, si Dios Hijo es omnipresente, entonces Jesús es Dios. Amén. Estos son ejemplos también, ¿verdad?, que nos hablan acerca de lo mismo. Vamos a pasar al inciso siguiente, que es el J, que es omnipotente. ¿Qué significa que es omnipotente? Pues que todo lo puede, ¿sí? Aquí mismo en Mateo, pero ahora en el capítulo número 11, versículo número 27, leemos lo siguiente: todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Al principio, hermano, simple y sencillamente dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahora, en Mateo ahí mismo, pero adelantito en el 28, versículo 18, ¿sí?, vamos a ver qué es lo que nos dice. De hecho, es el pasaje, ¿verdad?, que nos habla acerca de la gran comisión. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder para poder hacer todas las cosas posibles le fue dada, ¿sí?, dice, en el cielo y en la tierra. Jesús es omnipotente. Si Dios es omnipotente, entonces Jesús es Dios. Amén. En Juan 3:35, vamos rápidamente allí a Juan 3:35, donde nos dice la palabra esto. Mire, dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora, en Colosenses 2:10, acompáñeme a Colosenses, allá andábamos hace un momento, ¿lo recuerda? Vamos a regresar allá a Colosenses 2:10, ¿verdad?, donde leemos así:
Dice la palabra de nuestro Señor en el verso 10 de Colosenses 2 lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es la cabeza de todo poder, es decir, de toda potestad. Amén. Él es omnipotente, Él es Dios. ¿Qué le parece? Todo este es el primer punto con el que estamos comprobando, demostrando que Jesús es Dios. Amén. Me hago un ladito para acá, mire, para que vea el panorama completo del pizarrón, lo pueda anotar, ¿verdad? Le pueda poner en pausa y lo pueda anotar en su libreta. Ahora vamos a pasar al punto número 2, porque el tema del estudio 4, acuérdese, es Dios Hijo e Hijo de Hombre. Ya comprobamos la parte de que el Hijo es Dios, o sea, de que Jesús es Dios. Ahora vamos a comprobar la parte de que Jesús es el Hijo de Hombre. Amén. Entonces me voy a permitir, fíjese bien, quitar este pizarrón y voy a poner el que sigue. Permítame un segundito. Aquí está. Aquí está. Ya sé. Bien, el punto número 2, fíjese bien, es el que nos dice que Jesús es el Hijo del Hombre. Amén. Aquí es. Jesús es el Hijo del Hombre. Vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí. Es el Hijo del Hombre. Ok, muy bien. Vamos a seguir, hermano. Fíjese, vamos a ver algunos incisos también, por medio de los cuales vamos a comprobar que Él es el Hijo del Hombre. Ahora, yo le pregunto, ¿usted sabe qué significa el título, el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Qué significa ese título? Bueno, mire, le quiero leer algo breve. Siendo Dios, escuche esto, nuestro Señor Jesucristo tomó una nueva naturaleza, la humana, uniendo esta naturaleza a la divina en un solo ser o persona, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿qué significa el término Hijo del Hombre? Significa que Dios Hijo, cuando encarna, junta estas dos naturalezas. ¿Cuáles? La naturaleza divina con la naturaleza humana. Las funde en un solo ser. ¿Quién o cómo se llamó ese ser? Se llamó Jesús o Jesucristo, quien es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. ¿Me estoy explicando? Al decir que es verdadero Dios, es la naturaleza divina. Y al decir verdadero hombre es la naturaleza humana. Estas dos se conjuntan en un solo ser, quien fue Jesús. Por lo tanto, escuche esto. El término Hijo del Hombre nos habla de que la persona de Jesús, ¿sí?, tanto era hombre como era Dios mismo. Dios encarnado, hecho hombre. Amén. Qué importante es entender esto, hermano, porque muchas personas, miren, aún dentro de la iglesia cristiana llegan a creer que Jesús no tenía debilidades, o que Jesús no tenía pasiones, o que Jesús no se cansaba, o no le daba hambre, o que Jesús simple y sencillamente, siendo Dios, pues por eso no pecó. ¿Por qué? Porque era Dios y no tenía una naturaleza humana que lo jalara en esa concupiscencia al pecado. Jesús no pecó, claro que Él no pecó jamás. Sin embargo, Él experimentó, como todos los hombres, las mismas pasiones que nosotros, la misma concupiscencia de la carne que lo pudo haber seducido, pero no lo logró. Jesús resistió la tentación para no pecar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba formado de esas dos naturalezas, y el término Hijo del Hombre nos habla de la naturaleza divina combinada con la naturaleza humana en un solo ser, Jesús. Amén. Así que esa manera de pensar de muchos cristianos de decir, es que Jesús era tan bueno o pudo sanar o no pecó porque Él era Dios. Él no tenía una naturaleza humana. No, eso es mentira y es equivocado. Jesús, a todas luces, poseía una naturaleza humana. Por eso era el Hijo del Hombre. Ese término nos habla de que siendo Dios, habitó en un cuerpo físico, en un cuerpo humano, tendencioso al mal como el de todos.
Pero aún así, Él se disciplinó. Él fue obediente y resistió la concupiscencia de su carne y la tentación para jamás pecar, para poder subir a la cruz y ser el justo que pagara por los injustos para llevarnos a Dios. Amén. Bueno, vamos a ver algunos incisos. Aquí nada más vamos a ver 1 o 2 pasajes por inciso, cuando mucho 1. Fíjese bien, Dios quiso que el Cristo viniera como hombre. Lucas capítulo 5, vamos para allá. Lucas capítulo número 5, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra? Lucas 5, 24 dice así: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Fíjese, le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. O sea, es como si les estuviera diciendo, hey, yo soy Dios. Pero para que vean que tengo potestad, poder de perdonar, sí, aquí en la tierra, yo hecho hombre, Dios, pero yo hecho hombre, tengo poder para perdonar. Le dice al paralítico, ¿verdad? Le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Sí? Qué demostración tan preciosa, tan poderosa, de que Dios quiso que el Cristo viniera como hombre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué nos muestra aquí? Para perdonar pecados. O sea, a ver, ¿cómo íbamos nosotros a ser perdonados de nuestros pecados si aquel que viniera a pagar por nosotros no experimentara en su propia carne, fíjese bien, esa tentación, que se identificara con nosotros, con esa concupiscencia, con esa tentación del pecado, pero no consumó el pecado? Es la diferencia. No sé si me estoy explicando. Mire, es como por ejemplo cuando uno dice, ¿quién me puede entender a mí de este dolor sino otra persona que está pasando por el mismo dolor? ¿Me explico? Entonces, ¿quién podía salvar a los pecadores sino otro que en semejanza de carne, pero sin pecado, se identificara con nosotros de manera que Él experimentara la tentación, la concupiscencia de la carne, pero sin dar a luz el pecado? O sea, Cristo experimentó la debilidad, Cristo experimentó la tentación, Cristo experimentó las mismas pasiones pecaminosas que nosotros, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Él no dio a luz al pecado, no lo consumó, pero nosotros sí. Y el pecado era lo que nos llevó a una muerte espiritual, a una separación de Dios. Por eso, Cristo tuvo que venir en semejanza de hombre, tuvo que encarnar. El Padre quiso que Cristo encarnara porque solamente así nos podía entender, solamente así se podía identificar con nosotros y pagar por el pecado de todos nosotros. ¿Me explico? Entonces, el Padre no nos hubiera podido haber justificado a través del Hijo si el Hijo nunca hubiera encarnado. Pero nos pudo justificar delante del Padre el Hijo porque el Hijo vivió, se identificó con nosotros. Y que de hecho es un punto que me parece que por aquí vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Esto que estamos explicando es bien importante. Mire, le estoy resumiendo muchas doctrinas, mucha teología, ¿verdad? En puntos de una manera más práctica para que lo podamos entender y así mismo explicar a los demás. Inciso B. Aquel verbo fue hecho carne. Juan 1, verso 14. Vamos allá adelantito, estábamos en Lucas, allá adelantito a Juan 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, fíjese. O sea, ¿quién es el verbo? El Cristo, el Mesías. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese qué bonita descripción hace Juan de Jesús, del verbo, del Hijo de Dios. Dice, habitó entre nosotros, vimos su gloria. Dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A usted le hubiera gustado haber visto a Jesús? Haberlo conocido. Qué precioso, ¿verdad? Ahora le conocemos por medio del Espíritu Santo. Tal vez no físicamente, tal vez no su rostro,
pero su carácter, su esencia, está con nosotros por medio de su Espíritu. De eso se trata la vida cristiana. Amén. Ok, fíjese bien. Ahora, Dios ha sido manifestado en carne. Primera de Timoteo, vamos allá adelante. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo número 16. Después de las cartas de Pablo a los tesalonicenses, ahí está Timoteo. 3, verso 16 dice, e indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Fíjese, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué le parece? Dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, aquí, Dios ha sido manifestado en carne. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. La persona de Jesús. ¿Por qué, si la palabra de Dios es tan clara, por qué tanta gente le busca 3 pies al gato? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjese, inciso D, Cristo encarnado es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Este ya lo vimos, ¿verdad? De hecho, me parece que, fíjese, inciso D, Cristo encarnado es Dios sobre todas las cosas. De hecho, fíjese que este punto lo repetí en el pizarrón anterior, se repite, ¿verdad? Este punto se repite en los 2 temas, tanto en el de Jesús es Dios como en Jesús es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces ya vimos este pasaje, Cristo encarnado es Dios sobre todas las cosas, Romanos 3:5. El pasaje que, fíjese, se lo voy a explicar otra vez, es el que nos habla de la justicia de Dios. La justicia de Dios no se podía llevar a cabo de otra manera, sino en que el Cristo encarnara, en que el Cristo fuera la justicia de Dios. Y para ser la justicia de Dios, Él tenía que encarnar, ¿para qué? Para que en semejanza de carne, en semejanza de hombre, en la misma debilidad que todos los seres humanos, Él llevara los pecados de todo el mundo en sí mismo, porque Él no pecó. ¿Por qué Cristo pudo llevar los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros, sobre sí mismo? Porque Él nunca pecó. Entonces, ¿cómo otro pecador, a ver, escuche, cómo otro pecador puede perdonar a otro pecador? ¿Verdad? Es como eso de la confesión. ¿Por qué un hombre se confiesa con otro hombre que también es pecador? No, hay que confesarnos delante de Dios. ¿Sí? Recibir el sacrificio de su Hijo. Entonces, Cristo, en semejanza de hombre, no pecó. Él era el ideal, Él era el justo para llevar los pecados de todo el mundo. Amén. Bueno, siguiente punto, fíjese bien. En este hablamos de que en Él habita la plenitud de la deidad o de la divinidad corporalmente. ¿Sí? Vamos a Juan 1:16, ¿verdad? Aquí lo tengo, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, es decir, de su naturaleza, ahora somos partícipes. Los que hemos creído en Jesucristo hemos nacido de nuevo. Ahora la naturaleza divina de Él también está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hemos nacido, hemos muerto a la vieja naturaleza pecaminosa, pero hemos nacido a una naturaleza nueva. Esa naturaleza nueva es la que hemos tomado de Él, la que el Cristo nos ha compartido a cada uno de nosotros por su Espíritu. Amén. Ahora, fíjese bien, aquí también mencionamos Colosenses 1:19. Un poco atrás de ahí de Timoteo, en el verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es decir, a Dios, ¿verdad? Dios quiso, sí, que el Cristo viniera como hombre, pero aún siendo hombre, también al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud de la deidad. Sí, y vamos a ver el otro pasaje en el 2:19, allí mismo en Colosenses, donde dice esto, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo
es la máxima representación de la plenitud de la divinidad de Dios. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene el dominio y el señorío. Por lo tanto, hermano, la gente que vio a Jesús, la gente como Juan lo describe en el primer capítulo, ¿verdad? Que vieron su gracia y vieron su verdad, vieron a Dios habitando entre ellos. ¡Wow, hermano! ¡Qué privilegio! ¿No le parece? Vieron la naturaleza divina encarnada en un hombre. Precioso, hermano, esto. Inciso F, tomó la sentencia del pecado de todos en sí mismo. Aquí adelantito, Hebreos capítulo 2 y versículo número 9. ¿Qué nos dice? Hebreos 2, verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, dice, gustase la muerte por todos. Le vuelvo a explicar esto. Solamente uno que no haya consumado el pecado, pero que en semejanza de hombre haya experimentado la concupiscencia, la tentación, se haya identificado con nosotros, pero sin pecar, era el único candidato que nos podía salvar, llevando en sí mismo nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero para poderlos llevar tenía que pasar dos cosas. Número uno, Jesús, ¿sí?, tenía que identificarse con nosotros. Y número dos, aún identificarse con nosotros, no pecar. Esas dos cosas, identificarse, pero no pecar, para que Él fuera quien llevara el pecado de todos nosotros, de todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Aquí está el punto que le digo. Mire, se identificó en todo con nosotros. Hebreos 2:11, ahí adelantito dice en el 11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? O sea, Cristo nos llama hermanos, se identifica con nosotros, entiende nuestro dolor, entiende nuestras debilidades, entiende las pasiones que vivimos, entiende las cosas que experimentamos en la vida, porque Él fue hombre, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías. ¿Recuerda ese pasaje? Él se identificó con la humanidad, porque Él habitó siendo Dios, habitó en un cuerpo sujeto a las mismas pasiones y dolores y limitaciones que nosotros, pero sin pecado. También lo dice Isaías, sin pecado. Amén. ¿Sí? Fíjese, ahí mismo en el 4, verso 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué importante es este versículo, ¿eh? Este versículo de Hebreos 4, verso 15. Es más, mire, lo voy a poner con negro, ¿verdad? Porque él es el que nos habla de lo que le estoy explicando, ¿sí? Fíjese bien, lo voy a volver a repetir. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Se presentaba, se preparaba obviamente durante mucho tiempo, ¿sí? Pero ¿qué hacía? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer por el pecado de todo el pueblo, sacrificio, expiación por el pecado de todo el pueblo. Entraba a la misma presencia de Dios, ¿sí?, para ofrecer pecado por él y por los pecados de todo el pueblo. Entonces, por eso aquí el autor a los Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, alguien que nos entiende fue el que abogó por nosotros, el que se presentó delante del Padre para pedir perdón por nuestros pecados. Alguien que nos entiende. Y más claramente dice el versículo, dice: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús fue tentado, dice aquí, en todo. Las mujeres, el dinero, la riqueza, la fama. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Así que usted no puede decir: es que Dios no me entiende, es que
el pastor no me entiende o la iglesia no me entienden porque yo he hecho cosas malas o nadie vive lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Mira, hay gente que se pasa, ¿verdad, hermanos? Se pasa mucho y se sienten así como que la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Tanto en cosas buenas, tanto como en cosas malas, ¿sí? En cosas buenas, nadie hace las cosas mejor que él o que ella, que cocina mejor, que trabaja mejor, que cuánto trabaja, y a veces en lo malo también, es que a mí me pasa esto y aquello y yo sufro y nadie sufre como yo. O sea que pues Dios dice, bueno, pues no te entiendo, ¿verdad? Bueno, aquí le va. Cristo experimentó todo como nosotros. Por lo tanto, no podemos decir, Él no me entiende. Él nos entiende. No hay cosa humana, sentimiento humano, no hay sensación humana o experiencia humana que Cristo no pueda entendernos. Él nos entiende. Amén. Así que no salgamos de repente con eso, así como que somos los más malototototes o somos los más, ¿cómo se dice? Los que más sufrimos, ¿verdad? Nos sentimos así de que, o los mejores. No, bajémosle ya 3 rayitas a eso, hombre. Cristo, claro que nos entiende. Amén. Gloria al Señor. Mire, murió por nosotros, Romanos 5:8, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 5:8? Se lo sabe de memoria, ¿verdad? Un pasaje que yo le sugiero, apréndaselo de memoria porque es un pasaje con el cual podemos evangelizar, ¿verdad? Romanos 5:8 es un pasaje, hermano, que nos muestra precisamente, hermanos, que Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Estamos leyendo. En que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. No merecíamos, pero Él murió. Ahora, en el 8:34, aquí mismo en Romanos, que leemos, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya, alabe a Dios. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5? Primera de Tesalonicenses 5, verso 19, ¿ya lo tiene? Léalo, dice así, no apaguéis, es primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 11, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cristo murió por nosotros. Amén. Fíjese bien, resurrección, aparición y ascensión del Señor. Mateo 28 del 1 al 7 es el pasaje, ¿verdad?, de la gran comisión, pero vamos a leerlo rápidamente. Mateo 28, ¿sí?, versículos del 1 al 7. Váyalo leyendo si usted ya llegó. Dice así la palabra: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena. Es la evidencia, hermano, de cómo Cristo resucitó. Pero ahora, en el versículo número 7, el ángel les dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros, ¿sí?, a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea, después de que Cristo resucita, se aparece, ¿verdad?, a sus discípulos y posteriormente de un periodo de días asciende a los cielos, allí en el libro de los Hechos en el primer capítulo. Amén. Gloria al Señor. Inciso J, no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Hechos capítulo número 4, versículo número 2, un pasaje también conocidísimo, ¿verdad?, que el apóstol Pedro utiliza cuando le predica también a aquellos que lo habían tomado preso. ¿Lo recuerda? Y dice Pedro, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Jesús es el Hijo del Hombre porque por toda la obra que Él hizo, Él no solamente nos da perdón de pecados, sino que nos da también salvación. ¿Por qué? Porque en Él habitó la plenitud de la deidad. La naturaleza divina encarnó en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjese bien, aquí ya me acabé ese pizarrón
Y por último le voy a poner este que voy a empalmar aquí arriba. Mira, para mostrarle los últimos dos incisos. Es único mediador, ¿sí? Primera de Corintios 8:6, ¿qué nos dice? Ahí enseguidita, después de Romanos, Primera de Corintios 8:6, nos dice así la palabra del Señor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Para el Padre es para Él, y por medio de Jesucristo somos por medio de Él. Amén. Primera de Timoteo 2 también es un pasaje que utilizamos, ¿verdad?, para el evangelismo. Primera de Timoteo 2, Primera de Timoteo 2, versículos del 5 al 6, nos dice así. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Entonces vea cómo Jesús, por ser el Hijo del Hombre, Él es el único mediador. No hay nadie más que nos justifique delante de Dios, que nos redima delante de Dios, que nos reconcilie con el Padre, sino solamente Jesucristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Sí? Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios porque había mucho desorden tocante al uso de los dones espirituales, pese a que los tenían todos y era una iglesia bastante rica. Pablo les dice en el verso 3: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es decir, ¿qué significa este versículo? Significa que aquellos que son hijos de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos a su Espíritu. Cuando su Espíritu nos gobierna, podemos entonces rendirle nuestra vida a Jesús como el Señor de nuestra vida. Si no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne y le damos rienda suelta a la carne, entonces podemos llamar a Jesús anatema. O sea, no rendirle nuestra vida en obediencia, sino vivir una vida cristiana carnal, una vida cristiana, hermanos, de pecado, ¿sí? Con la cual no podemos llamar a Jesús Señor, sino todo lo contrario, lo hacemos quedar mal a Él, le llamamos maldito, eso significa anatema, le llamamos a Él maldito, pero ¿por causa de quién? Por causa de nuestros actos, porque no estamos siendo gobernados por el Espíritu del Señor. ¿De acuerdo? Ahora, en este último inciso, que es el L, ¿por qué lo incluí aquí? Lo incluí, hermano, por el hecho de que nuestra vida, escuche esto, debe de estar rendida, debe de estar sujeta, sometida precisamente a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, quien es Jesús, así vivió en sujeción al Padre. Por lo tanto, si yo quiero vivir sujeto a Cristo, tengo que hacerlo por medio de su Espíritu en mi vida. Al manifestar el fruto del Espíritu en mi vida, que es vivir en el Espíritu, entonces mi vida se sujeta a Jesús, como Jesús vivió sujeto al Padre. Ahora se da cuenta por qué la importancia de poner este último inciso. Por eso, porque el Hijo del Hombre, aunque tenía poder, siendo hombre, tenía el poder de toda la plenitud de Dios en él, él pudo haber vivido independientemente de Dios, no sujetarse a Dios, pero Jesús se sujetó a Dios por amor, en obediencia. Por lo tanto, usted, ¿sabe qué nos corresponde? Nos corresponde seguir el ejemplo de Jesús, vivir sujetos a Él, por amor, por obediencia, por medio de su Espíritu que ahora está en nosotros. Y no hagamos de Jesús alguien maldito, sino hagamos de Jesús el Señor de nuestras vidas. Amén. Alabe a Cristo, gócese conmigo. Amén. Vamos prácticamente ya a terminar el estudio. Mire, me voy a volver a acomodar aquí, ¿sí? Para terminar el tema de hoy, ¿qué es lo que hemos aprendido? Yo le dije al principio, hoy en día se debate mucho sobre la persona de Jesús. ¿Quién es? ¿Es Dios
un iluminado, un profeta. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Este atributo último nos habla de la combinación de una naturaleza divina con una naturaleza humana. Se fundieron ambas en la persona de Jesús. Entonces, quien vio a Jesús corporalmente, físicamente, era ver a Dios mismo entre ellos, a Dios mismo encarnado. El título Hijo del Hombre nos habla de que toda la plenitud de Dios estaba en Él, compartiendo las mismas debilidades que nosotros al identificarse con nosotros, pero sin pecado. ¿Qué le parece eso? El Hijo del Hombre, ¿quién es? Es Jesús, Dios hecho hombre. Amén. Y Jesús es Dios. Jesús no es un iluminado, un pensador, un filósofo. Jesús no es un profeta. Jesús es Dios. Él mismo dijo ser Dios. Y por ello, su mismo pueblo lo quisieron matar muchas veces hasta que lo lograron, crucificándole. Por ello, la predicación de Pablo, la predicación de Pedro y la predicación nuestra hasta el día de hoy debe de ser comprobar por medio de la palabra que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Y esto no solamente a judíos, sino a todo el mundo gentil. Recuerde que gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. ¿De acuerdo? Entonces, hermano, el tema de hoy es muy importante. Estúdielo, vuélvalo a repasar, compártalo. No es un tema básico, ¿verdad? Así de decir, ay, es básico, yo ya no necesito eso. A ver, ¿usted conocía todo esto? Los pasajes bíblicos, la manera de comprobarlo. Mire, son cosas que a veces damos por hecho, pero en la práctica ignoramos y no sabemos ni por dónde andamos, ni dónde buscar, ni a dónde ir. Tenemos que ir con el pastor, tenemos que ir con algún hermano a que nos despeje esas dudas. Mire, a veces los testigos de Jehová tocan a nuestra puerta, los mormones, que son las religiones más conocidas, pero usted se puede topar, ¿verdad?, con religiones o con sectas del gnosticismo, del agnosticismo. Usted puede, fíjese bien, tener un contacto con alguna persona de alguna filosofía trascendental, de tantas cosas que hay hoy en día, tantas sectas, tanta filosofía, tantos grupos religiosos que hay hoy en día que han proliferado tanto, que si usted no sabe esto, con un compañero de trabajo, con alguien que tenga usted ahí a su lado, mire, se lo van a comer, porque usted no sabe comprobar, no conoce los pasajes, no sabe cómo explicarlos, se lo van a comer, y la defensa del evangelio que usted tenía que dar, al final se lo comieron. Estudie estos pasajes, estudie estos temas, todos los que llevamos. Vamos en el tema, en el estudio número 4. Medite en él. Es de suma importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Marque ahí en su Biblia, subráyelos. Amén. Conecte los versículos de uno a otro con las citas bíblicas, con todo lo que estamos mencionando. Amén. Y recuerde, si usted quiere el estudio, yo se lo puedo pasar en formato digital. Hágamelo saber y se los envío. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Si hubiera alguna persona que cree que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, pero quiere aceptarlo, quiere recibirlo, yo le puedo guiar con una oración. Así dice la palabra: con el corazón creemos para ser justificados, pero con la boca confesamos para salvación. Tanto el creer como el confesar nos hacen ser salvos y justificados delante de Dios. Esto lo dice Pablo a los romanos. Amén. Así que yo le quiero invitar a que cierre sus ojos. Si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, haga esta oración conmigo diciendo: Señor Jesucristo, hoy creo que eres el Hijo de Dios, que encarnaste en Jesús y que moriste por mí en la cruz, dando tu sangre y tu cuerpo en pago de mi pecado, del que hoy me arrepiento pidiéndote perdón por todos mis pecados y errores y fallas, creyendo que tomaste mi lugar para darme salvación, la que hoy recibo, haciéndote el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Envía tu Espíritu a mi vida, séllame con Él, lléname con Él,
haz de mi vida la habitación de tu Espíritu. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Le invito a que busque dónde congregarse. Si estamos a su alcance, venga los domingos a la iglesia a las 11 o los miércoles a las 7. Amén. Siga viendo las transmisiones y si no, busque otro lugar donde se pueda congregar, donde reciba instrucción de la palabra, discipulado. Amén. Vamos a orar para terminar la enseñanza del día de hoy. Saludos a todos mis hermanos, aún a mis hermanos de los centros de rehabilitación, que Dios los bendiga. A mis hermanos en otros países, en las prisiones en Colombia, Dios les bendiga, les amamos y aún sin conocerles, oramos por todos y cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios. Señor, gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Bendícenos con tu presencia, Espíritu Santo, y todo lo que estudiamos hoy, que siga ministrando a nuestra vida, que sigas hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de podernos reunir para estudiar de tu palabra. En tus manos estamos, bendícenos con tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, bendito Padre Celestial, te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, alabe a Cristo, gócese, vaya a cenar rico, pase muy buenas noches y que Dios lo bendiga. Mañana no se pierda el estudio precioso de la palabra de Dios en punto de las 7 también de la tarde en transmisión y también presencial aquí los miércoles, acuérdese, presencial. Amén. Dios lo bendiga y pase muy, pero muy buenas noches. Bendiciones.